Durante décadas, muchos creyeron que era solo cuestión de tiempo antes de que China se convirtiera en la superpotencia dominante del mundo. Su rápido ascenso económico, sus proyectos masivos de infraestructura y su influencia global en expansión la hacían parecer imparable. Pero eso no ha ocurrido. Al menos, no todavía. En cambio, la economía de China se está ralentizando. La deuda se está acumulando y se están formando grietas en su sistema financiero que alguna vez pareció inquebrantable. Mientras Estados Unidos revoluciona el orden global, muchos miran a China esperando que finalmente dé el salto adelante como se ha esperado durante tanto tiempo. Quizás este todavía pueda ser el siglo chino, solo que comienza a un cuarto del camino. Pero es importante abordar que China tiene sus propios problemas, igual de serios, si no más, que los de Estados Unidos. Si acaso, simplemente es mejor ocultándolos. Por eso, hemos elaborado este análisis para abordar esos problemas uno por uno, observando cómo sus cifras reportadas podrían no contar toda la verdad, por qué la deuda se ha convertido en su mayor amenaza, y si China realmente está al borde del colapso o solo enfrenta contratiempos temporales. Esta es la realidad económica de China: crecimiento, deuda y un futuro incierto. Los economistas deberían haberlo sabido. En 1980, bajo la dirección de Deng Xiaoping, el nuevo líder supremo de la República Popular China, un pequeño pueblo al otro lado de la frontera con Hong Kong, recibió privilegios económicos especiales para comerciar y hacer negocios con el mundo capitalista exterior. La ciudad en ese momento solo albergaba alrededor de 330.000 personas, diminuta para los estándares chinos, porque el país acababa de convertirse en la primera nación de la historia en albergar a más de 1.000 millones de personas. En los 40 años desde entonces, Shenzhen, ese pequeño pueblo, se ha convertido en una de las ciudades más grandes y económicamente influyentes del mundo. En 2018, superó el PIB de su vecino directo Hong Kong, un centro global de comercio que ha existido durante cientos de años. Ahora es la octava ciudad más grande del mundo por población total. Un cambio enorme desde un pueblo de tamaño promedio hace apenas 4 décadas. La historia de Shenzhen no es única en China. El país alberga cientos de ciudades que son cada una potencias económicas por derecho propio. Y las reformas que comenzaron con unas pocas regiones selectas se han adoptado casi universalmente en todo el país. En ese tiempo, el desarrollo económico de China ha hecho mucho bien para el país y el mundo. Ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y ha hecho que muchos bienes de consumo cotidianos que damos por sentado sean mucho más baratos de lo que serían si se produjeran localmente. Pero por supuesto, no ha estado exento de problemas, nacional e internacionalmente. Quizás el mayor de esos problemas dentro del país ha sido simplemente la expectativa de que este crecimiento económico continuaría para siempre. El país ha sido hogar del crecimiento económico más intenso de la historia, y muchos sistemas sociales, políticos y económicos se han vuelto dependientes de que ese crecimiento continúe para siempre. Desafortunadamente para el país, eso ha llevado a muchos sistemas que, en retrospectiva, favorecen impulsos a corto plazo de la economía a expensas de la estabilidad económica a largo plazo. Y ahora, 40 años después, el largo plazo puede haber llegado de las formas más inesperadas imaginables. Entonces, ¿por qué las tasas de crecimiento, que serían notables en cualquier economía regular, son un problema en China? Del mismo modo, ¿por qué las cosas cada vez más baratas están causando que tantos economistas se preocupen por la salud económica del país? ¿Cómo es que un país con endeudamiento nacional relativamente bajo está enfrentando una crisis de deuda? Y finalmente, y quizás lo más importante, ¿es esto diferente de las docenas de otras veces que economistas y comentaristas han predicho la desaparición inevitable de la segunda economía más grande del mundo? Antes de adentrarnos demasiado en la evaluación de los problemas económicos actuales de China, necesitamos dar el gran descargo de responsabilidad. El país obviamente causa algunas tensiones internacionales, desde hostilidades propuestas con uno de los países tecnológicamente más significativos del mundo hasta problemas de derechos humanos, y simplemente siendo una sacudida dramática al statu quo global durante el último siglo,
que ha tenido a Estados Unidos existiendo como el poder económico de facto. Por estas razones y otras, es quizás comprensible que la gente esté ansiosa por escuchar noticias sobre algún tipo de colapso inminente en un país que ahora es la segunda economía más dominante del mundo. Pero solo porque la gente quiera que algo sea verdad, no significa que lo sea. Y fue hace poco más de un año que tuvimos que hacer un video completo discutiendo por qué China no iba a colapsar todavía. Pero desde entonces, algunas cosas han cambiado. El país se ha reabierto más o menos completamente después de los confinamientos más largos y severos del mundo, como respuesta a la pandemia global. Las cuestionables cifras de casos del país fueron, al menos en teoría, mantenidas por medidas extremas que controlaban cuándo la gente podía salir de sus casas, ir a trabajar, ir de compras, viajar, iniciar un negocio o realmente hacer cualquier cosa que genere actividad económica. Después de que se levantaron estas restricciones hace aproximadamente un año, la esperanza era que la actividad económica rebotara mientras la gente salía a hacer todo lo que no pudieron hacer, mientras estuvieron encerrados durante la mejor parte de 3 años. Esto sucedió, pero no fue tan intenso como los economistas y el gobierno predijeron. El país pasó de publicar tasas de crecimiento anual de cerca del doble dígito antes de la pandemia a alrededor del 5% hoy. En pocas palabras, eso significa que año tras año, la economía china está produciendo un 5% más de bienes y servicios netos en un año dado que hace 12 meses. Muchos medios de comunicación e incluso algunos economistas han señalado esto como una señal de que el fin está cerca para China, pero en su mayoría no explican por qué. Ahora bien, el 5% es bajo para los estándares chinos y sigue una tendencia de estadísticas de crecimiento descendente que han existido durante poco más de una década en el país. Pero esa tasa de crecimiento sería notable en la mayoría de los países, y mucho menos en la segunda economía más grande del mundo. Las economías occidentales avanzadas se esfuerzan por una tasa de crecimiento de alrededor del 2 o 3% anualmente. Efectivamente, la mitad de lo que China está logrando. E incluso entonces, muchos no lo logran. Entonces, ¿por qué las cifras de crecimiento económico, que serían un milagro en Occidente, se consideran una crisis en China? Bueno, todo tiene que ver con las expectativas. Si alguien ganara $50,000 al año, planificaría su presupuesto a largo plazo, asumiendo que obtendría aumentos salariales anuales del 10% cada año. Podría haber asumido una hipoteca más grande de lo que realmente debería. Quizás tuvo un hijo adicional, asumiendo que sus ingresos crecerían lo suficiente como para cubrir esos gastos. Y generalmente ajustó su estrategia de gasto, ahorro e inversión basándose en una suposición de fuerte crecimiento profesional. Si de repente esos aumentos salariales se ralentizan al 5%, seguiría siendo un crecimiento sólido. Pero todos esos compromisos asumidos bajo la expectativa de un 10% se vuelven mucho más difíciles de cumplir. La comparación de los ingresos personales con el PIB de un país no es perfecta, pero debería comenzar a resaltar por qué el crecimiento más lento es un problema incluso cuando sigue siendo positivo. El PIB es una medición temporal. Efectivamente, se reinicia cada año. Al igual que cuánto dinero ha ganado una persona en un año, también por definición se reinicia cada año. Pero ambos contribuyen directamente a los niveles de riqueza nacional o individual y deuda respectivamente a lo largo del tiempo. Un PIB más alto o un ingreso más alto, siendo todo lo demás igual, significarán que un país o un individuo pueden pagar la deuda y acumular activos más rápido. Y es por eso que cosas como la deuda respecto al PIB se hablan en economía tanto como la deuda respecto a los ingresos en finanzas regulares. Esto se vuelve especialmente importante cuando se considera que las tasas de crecimiento se componen. La diferencia entre una tasa de crecimiento anual del 5 y el 10% durante una década es casi el doble de la producción final. Una economía con un PIB de $1 billón tendrá un PIB de 1,65 billones de dólares con una tasa de crecimiento del 5%, pero 2,71 billones de dólares con una tasa de crecimiento del 10%.
China ha construido su economía en torno a la suposición de que el crecimiento se mantendría mucho más fuerte que el 5% durante mucho más tiempo de lo que realmente ha sido. Muchas inversiones importantes realizadas por el gobierno en todos los niveles, desde el individual hasta el local, así como empresas dentro del país y quizás más crucialmente los hogares individuales, se basaron todas en la idea de que la economía continuaría creciendo como lo había estado durante las décadas entre 1980 y 2010. Los comentaristas se han burlado mucho de cosas como las ciudades fantasma, donde se desarrollaron ciudades enteras en las afueras de los principales centros existentes que podrían albergar a millones de personas, pero nunca nadie se mudó a ellas, por lo que permanecieron en su mayoría vacías durante años. Otros comentaristas se apresuraron a defender esta práctica, señalando casos en los que estas ciudades fantasma terminaron estando completamente pobladas. La realidad, como con la mayoría de las cosas, yacía en algún lugar intermedio. Estos proyectos de desarrollo tomaron inversiones de gobiernos para proporcionar infraestructura, empresas para construir los edificios y proporcionar comodidades, e individuos para invertir en apartamentos en una ciudad en la que aún nadie vivía. Con el país creciendo tan rápido como estaba, la expectativa era que eventualmente estas áreas se llenarían de personas que se mudaran a estos nuevos centros, y la velocidad a la que eso estaba sucediendo significaba que tenía sentido planificar con anticipación. Con ese estilo de planificación económica, cualquier tipo de caída en el crecimiento, incluso si todavía sería fuerte según los estándares occidentales, podría significar la diferencia entre que una ciudad entera se llene o permanezca completamente vacía hasta que todos los involucrados en el proyecto se queden sin dinero. Este es solo el primer lugar donde los economistas realmente deberían haberlo sabido. El simple hecho de que las tasas de migración interna del país a las principales ciudades se han estado ralentizando durante décadas. Y por primera vez en la historia registrada fuera de una guerra, la población de China estaba disminuyendo. Esto significa que construir sin parar, con la expectativa de que el país crecería para llenar las cosas, simplemente no iba a durar para siempre. El sector inmobiliario se ha convertido en el sector más obvio y problemático, donde este tipo de expectativa de fuerte crecimiento futuro ha fomentado la imprudencia optimista en todos los niveles de la economía. Pero no es el único lugar. Todo, desde el desarrollo de infraestructura hasta acuerdos comerciales, hasta proyectos internacionales masivos como la iniciativa del Cinturón y la Ruta, se realizó con la expectativa de que la economía china crecería rápidamente hacia mercados que aún no eran lo suficientemente grandes como para utilizar completamente. Ahora bien, la planificación futura demasiado optimista es una cosa, pero no constituye una crisis por sí misma. Podría hacerlo, sin embargo, cuando consideramos la única cosa que todavía está creciendo rápidamente en China: la deuda. No, China siempre ha tenido una reputación de ser un ahorrador prudente a nivel nacional e individual. El país tiene las mayores reservas de moneda extranjera del mundo, pero también tiene una pila de deuda en rápido crecimiento. La relación entre la deuda nacional de China y el PIB es de aproximadamente el 77%, lo que ha aumentado significativamente en las últimas décadas, pero sigue siendo perfectamente saludable. Estados Unidos, en comparación, tiene una relación entre deuda y PIB de alrededor del 122%, que es alto, pero que en realidad no es motivo de gran preocupación. Lo que pasa con China es que esa no es la historia completa, y el país, ya sea intencionalmente o incidentalmente, ha caído en una situación en la que ninguna de sus métricas de deuda se ve demasiado preocupante individualmente, pero colectivamente cuentan una historia muy sombría. La deuda nacional solo mide la deuda asumida por el gobierno nacional. Además de eso, también está la deuda provincial, que es más preocupante porque las provincias dentro de China no tienen la autoridad para imprimir dinero, por lo que pueden volverse insolventes. El valor exacto de la deuda provincial es difícil de rastrear porque todas las diversas regiones informan sus préstamos de diferentes maneras. Algunas no lo informan a nadie más que al gobierno central. Y, por supuesto, las estadísticas económicas potencialmente embarazosas en China se informan mal con frecuencia de todos modos.
Una nota secundaria rápida pero muy divertida es que varias historias de gobiernos provinciales pintando su césped de verde, montando piezas completamente falsas de infraestructura como desagües que no conducen a ninguna parte y colocando rocas encima de una barra de refuerzo para que parezcan flores en un campo. Se han informado antes de las visitas de funcionarios del gobierno central. Por supuesto, estos son informes individuales, pero si están dispuestos a hacer tanto esfuerzo y hacer tanto daño solo para mantener la cara cuando funcionarios gubernamentales de alto nivel vienen a la ciudad, no está fuera del ámbito de posibilidad que también masajearan las cifras financieras. De todos modos, las mejores estimaciones de Goldman Sachs sitúan la deuda provincial total en China en el equivalente de más de 23 billones de dólares estadounidenses. Efectivamente, el 150% de la producción económica total del país, además del 77% del gobierno nacional. Ese endeudamiento provincial se realizó principalmente para financiar grandes proyectos de infraestructura, con la anticipación de que la industria del país crecería para llenarlos como discutimos anteriormente. Las principales ciudades de todo el país se estaban volviendo muy ricas gracias a los incentivos de la industria, y otras regiones no querían quedarse atrás. La principal fuente de ingresos para estos gobiernos municipales es vender tierras estatales a desarrolladores en arrendamientos de 70 o 99 años. Pero solo pueden vender esa tierra si la gente está dispuesta a comprar propiedades. Y la gente solo está dispuesta a comprar propiedades si el gobierno local estaba invirtiendo en grandes proyectos. La deuda combinada del gobierno provincial y nacional, si las estimaciones son correctas, superaría el 200% del PIB del país, que es donde las alarmas comienzan a sonar incluso en las economías más resistentes. Ahora, para ser justos, los estados individuales dentro de Estados Unidos que estábamos usando como punto de comparación también tienen sus propias deudas. Y colectivamente suman 3,3 billones de dólares estadounidenses en préstamos totales. Así que todavía una cantidad significativa, pero una fracción diminuta del endeudamiento del gobierno provincial en China, que sigue siendo en general una economía más pequeña en términos nominales. Pero el problema de la deuda no se detiene ahí. Desafortunadamente, lejos de ello, muchos préstamos para financiar iniciativas gubernamentales en China no se realizan directamente por el gobierno, sino a través de una serie de miles de empresas estatales. Las grandes empresas estatales han sido las principales fuerzas impulsoras detrás de proyectos importantes con resultados menos que sorprendentes, tanto dentro del país como internacionalmente. La iniciativa del Cinturón y la Ruta en particular, que fue el gran plan de China para financiar el desarrollo de infraestructura en economías emergentes para construir asociaciones comerciales y difundir su influencia, fue financiada y construida principalmente por empresas estatales, como el Banco de Construcción de China, la Corporación Nacional de Petróleo de China y la Corporación de Ingeniería de Construcción del Estado de China. La iniciativa del Cinturón y la Ruta no ha sido un éxito rotundo. Ha llevado a muchos préstamos que parecen poco probables de ser reembolsados alguna vez, y está convirtiendo a China en un cobrador de deudas global, lo que va en contra del objetivo original del plan de conseguir que los países en desarrollo de todo el mundo se pongan del lado de China. Hoy ha sido más o menos abandonada, ya que no se han impulsado más proyectos importantes. En casa, la historia no es mucho mejor para muchas corporaciones estatales chinas. Muchas de estas empresas son solo desarrolladores inmobiliarios regulares que ayudarían a los gobiernos regionales a construir ciudades. Y por supuesto, esa industria ha estado plagada de problemas desde el colapso espectacular de Evergrande, que en sí misma no era una empresa estatal, pero sí derribó a muchos otros desarrolladores que sí lo eran. Además de todo esto, empresas como la Corporación Ferroviaria de China también han invertido en exceso en infraestructura, basándose en la expectativa de crecimiento futuro, y han asumido cargas de deuda que solo serían manejables si la actividad económica del país continuara creciendo muy rápidamente. Las empresas estatales de China tienen deudas totales de más de 15,6 billones de dólares, llevando el total acumulado a 52,3 billones de dólares, o aproximadamente el 300% del PIB del país.
Todo esto antes de considerar quizás el grupo endeudado más importante, los hogares regulares de todos los días, que también han tomado prestado fuertemente, principalmente para invertir en bienes raíces, que en las principales ciudades se encontraba entre las más inasequibles del mundo. De nuevo, la gente compró el sueño de ciudades como Shenzhen, pasando de ser un glorificado pueblo pesquero a uno de los centros globales de comercio dentro de su vida. Asumiendo que el crecimiento económico siguiera avanzando, esta historia de éxito podría replicarse en cientos de otras ciudades alrededor del país. Y en muchos casos lo fue. Miembros de la familia juntando sus ahorros de toda la vida para comprar un apartamento deteriorado de un dormitorio en un complejo con estándares de construcción terribles suena tonto en retrospectiva. Pero si estas ciudades continuaran creciendo como lo habían estado, sería una buena inversión, incluyendo la deuda de los hogares que en su mayoría se ha dirigido hacia activos improductivos que están perdiendo mucho valor de mercado. El país ahora tiene una carga de deuda potencialmente tan alta como el 360% de su PIB. Y si eso no fuera lo suficientemente preocupante ya, se está volviendo peor debido a la deflación. Ahora, en los últimos 3 años en este canal, hemos hablado mucho sobre la inflación por razones obvias. Así que no quiero repetir demasiado aquí. Pero en pocas palabras, la inflación es el aumento general en el nivel de precios de bienes y servicios en la economía. Así que la deflación es lo opuesto. Pero entonces, la pregunta se convierte en ¿por qué los bienes y servicios cada vez más baratos en China están causando que tantos economistas se preocupen tanto? Teóricamente, las cosas más baratas deberían ser un resultado económico positivo, pero causa algunos problemas. Para empezar, puede ser un signo de problemas subyacentes más grandes. Esto no es un problema en sí mismo, al igual que una frecuencia cardíaca más rápida no es un problema en sí misma en el cuerpo humano. Pero si no tiene explicación y continúa durante el tiempo suficiente, puede ser un signo de que algo más está yendo muy mal. La mayoría de la deflación ocurre cuando los consumidores no están gastando tanto, porque entonces las empresas se ven obligadas a reducir sus precios para tratar de alentar a los consumidores a hacer más compras y competir con otras empresas por los pocos consumidores que todavía gastan. La razón por la que los consumidores gastarían menos es porque están ganando menos, porque el empleo es más bajo, o porque están preocupados por el futuro y están tratando de ahorrar dinero. Cualquiera de los dos es malo en una economía. La deflación en sí, si continúa durante el tiempo suficiente, también puede ralentizar drásticamente el crecimiento. Una pequeña cantidad de inflación puede ser algo bueno para una economía, siempre que los salarios se mantengan al día con esa inflación. Un pequeño aumento en los salarios nominales cada año puede alentar a las personas a salir y gastar o invertir su dinero, incluso si su poder adquisitivo real no ha aumentado realmente. La deflación hace lo opuesto. Si el dinero está comprando más cada año, las empresas van a encontrar más difícil dar aumentos salariales a las personas. Y a largo plazo, es posible que incluso necesiten reducir los salarios de las personas o despedirlas. Aunque los ingresos de las personas técnicamente se están volviendo más altos, es más difícil para las personas verlo de la misma manera que lo harían con un número más grande llegando a su cuenta bancaria cada mes. Otras personas con más dinero para gastar e invertir también serán menos propensas a hacerlo. Porque si el dinero está comprando más cada año, simplemente tiene sentido sentarse en él completamente sin riesgo, especialmente en un entorno como China en este momento, donde las inversiones que antes se consideraban las más seguras, las casas, literalmente están siendo demolidas porque ya no vale la pena mantenerlas en pie. En China esto es especialmente malo porque gran parte de su crecimiento económico todavía depende de la fabricación de bajo costo. Si la deflación persiste y los salarios no se reducen en línea con ella, entonces hará que sus problemas sean aún más graves a medida que continúen perdiendo su dominio en esta industria frente a otros rivales regionales. Ahora, todos estos problemas tienen un denominador común. Estarían bien si el país todavía tuviera crecimiento de 2 dígitos. Y por supuesto, nadie puede predecir el futuro, y menos aún los economistas. Pero no había razón para esperar que ahora sería el momento en que su economía se ralentizaría.
Según los estándares globales, China todavía es, en el mejor de los casos, un país de ingresos medios, y una gran parte de su población todavía vive en relativa pobreza. Así que todavía había mucho espacio para la prosperidad económica. Por supuesto, mirando hacia atrás, hay muchas razones para esta desaceleración del crecimiento, pero ya hemos hecho varios videos que cubren esos problemas y realmente merecen una explicación completa. El ascenso de China ha sido increíble, pero si está destinada a convertirse en la superpotencia dominante del mundo, ¿por qué su economía se está ralentizando? Algunos economistas argumentan que el problema real no es solo el estancamiento. Es que en realidad no sabemos qué tan fuerte es realmente la economía de China. China es una de las economías más importantes del mundo, no solo por su enorme tamaño, sino también por la influencia que tiene sobre su región, la forma en que realiza negocios con otras economías alrededor del mundo, sus inmensas reservas de divisas, políticas exteriores problemáticas y, por supuesto, su población que representa una quinta parte de todas las personas que viven en el mundo. Incluso si China no fuera la segunda economía más grande del mundo, todavía recibiría mucha atención por el impacto tangible que tiene en nuestras vidas cotidianas. Mirad a vuestro alrededor ahora mismo y estoy seguro de que hay docenas de artículos que fueron hechos en fábricas chinas que están mejorando materialmente vuestro nivel de vida. Probablemente, incluyendo el dispositivo en el que estáis viendo este vídeo ahora mismo. La dependencia económica que nos guste o no admitir que tenemos de China está comenzando a disminuir. Pero todavía está ahí. Y es por eso que la validez y confiabilidad de sus datos económicos es algo que tiene un impacto muy real en la forma en que gestionamos nuestras propias economías. Cada vez que he hecho un análisis de la economía de China, normalmente doy un breve descargo de responsabilidad de que las cifras económicas de las agencias chinas están potencialmente alteradas por diferentes niveles de gobierno para presentar una imagen más positiva de la prosperidad económica china. Esto podría incluir cualquier cosa, desde inflar las cifras de producción hasta tergiversar los datos de empleo. Hay razones muy lógicas por las que diferentes niveles de gobierno dentro de China intentarían hacer esto. Ya sea más financiamiento para proyectos locales, ganarse el favor de los líderes del partido por entregar buenos resultados, y a nivel internacional presentar un rostro fuerte a posibles aliados y adversarios por igual. Tergiversar las cifras económicas puede hacer mucho más daño que magullar algunos egos y asignar crédito donde realmente no se debe. Puede impactar seriamente la calidad de vida de, en el caso de China, miles de millones de personas. Más allá de eso, creo que también es importante reconocer que tergiversar las estadísticas económicas no es un problema exclusivo de China en absoluto. Pero es la segunda economía más grande del mundo y tiene la reputación más que cualquier otro país de esta práctica. Así que hace un gran caso de estudio para aprender qué buscar para ver si alguna otra economía está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué evidencia hay para sugerir que China está tergiversando sus cifras económicas? ¿Qué problemas causan estas cifras en la economía real? Y finalmente, ¿qué métricas podemos observar para determinar la verdadera prosperidad de una economía si las cifras oficiales no son confiables? Al evaluar información, se debe considerar la exactitud, precisión y relevancia de los datos y la información con la que están trabajando. La forma clásica en que se explica esto es imaginando una diana de dardos. Si los puntos de datos son exactos y precisos, estarán agrupados alrededor del centro de la diana muy apretadamente. Si los datos son precisos pero no exactos, todavía estarán agrupados pero estarán en una esquina del tablero. Y si los datos son exactos pero no precisos, estarán agrupados alrededor del centro con mucho espacio entre cada tiro. La relevancia de los datos puede ser un poco más difícil de determinar. Pero para estirar este ejemplo, si estuvieras jugando un juego de golf, la agrupación de tus dardos en una diana es algo sin sentido. En realidad no me gusta este ejemplo porque es muy fácil confundir exactitud con precisión. Así que usemos un ejemplo con el que los economistas reales podrían trabajar en el mundo real. Considera el PIB de un país como Australia. El Banco Mundial estima que en 2021 la producción de Australia fue de $1.542.660 millones.
esa cifra es precisa hasta el millón de dólares más cercano. Pero su exactitud podría no ser tan grande, porque el FMI dice que la producción total de Australia fue de 1.724.077 millones, y las Naciones Unidas dicen que fue de 1.423.473 millones. Estas estimaciones no pueden ser todas exactas. Hay una variación de más de 300.000 millones de dólares aquí, que es aproximadamente la economía de Portugal. La razón de esto es que todas estas organizaciones utilizan técnicas muy diferentes para recopilar y procesar los datos necesarios para estimar las cifras del PIB, lo que demuestra que hay mucho margen para interpretar información como esta, incluso cuando se trata de un país muy transparente y confiable como Australia. Además, estas cifras cometen otro error que los economistas deberían tener en cuenta. Han vendido en exceso su precisión. No hay manera de que una organización pueda medir la producción total de cualquier economía nacional hasta el millón de dólares más cercano. Sin embargo, han expresado sus cifras hasta este punto, lo que podría dar al lector la impresión equivocada de cuán precisas son realmente estas cifras. Los economistas cometen errores como este todo el tiempo, y las personas que toman grandes decisiones basadas en estos datos definitivamente saben que no son precisos hasta el millón de dólares más cercano. Pero si estás haciendo cálculos como este, tú mismo, asegúrate de redondear al factor de 10 del que puedes estar seguro. Y puedes decir que estás haciendo mejores cifras económicas que las Naciones Unidas. Ahora, la relevancia de las cifras del PIB de Australia depende de lo que estés tratando de lograr. Si quieres una instantánea del tamaño general de la economía australiana, sí, las cifras del PIB son geniales para eso. Pero si quieres entender los estándares de vida en Australia o el tamaño de la economía alemana, bueno, entonces estas cifras no son realmente relevantes en absoluto, al menos no sin información adicional. Aparte de engañarte para que aprendas algo sobre estadísticas, es realmente importante entender la exactitud, precisión y relevancia de cualquier cifra que veas. Porque incluso si no están manipulando directamente sus libros, hay una posibilidad de que sean cuidadosamente seleccionadas para darte la impresión equivocada. Si las personas que recopilan y procesan estos datos no tienen un sesgo específico, entonces pequeños errores como este pueden equilibrarse entre sí, especialmente si los puntos de datos se recopilan de manera amplia y en grandes cantidades. Pero en China hay un incentivo muy real para que todos los niveles de gobierno elijan cifras que presenten una imagen más positiva. Si esos puntos de datos sesgados se pasan hacia arriba en la jerarquía para agregarse en cifras nacionales, los errores pueden acumularse unos sobre otros para producir resultados netos que están muy desviados. Más allá de eso, recopilar datos del PIB es difícil. Creo que vale la pena reconocer que el Banco Mundial rastrea la capacidad de todos los países para producir cifras económicas precisas utilizando el puntaje de capacidad estadística. En el pasado, el puntaje de China ha estado por debajo de la mediana. Obtuvo el percentil 38 de países de ingresos bajos y medios en 2004 y el percentil 52 en 2015. Sin embargo, en las clasificaciones de 2016, China se colocó en el percentil 83, lo que significa que solo el 17% de los países de ingresos bajos y medios pudieron producir cifras agregadas más precisas que ella. Eso todavía no es genial, porque los países de ingresos bajos y medios tienden a producir cifras económicas mucho peores que los países avanzados. Pero tiene sentido que los países más pobres tengan más dificultades para producir datos económicos de alta calidad. La fórmula real para la producción económica es bastante sencilla. Consumo más inversión, más gasto gubernamental, más exportaciones netas. No hay problemas ahí. Pero si te diera todos los recursos a disposición de una oficina nacional de estadísticas promedio, ¿por dónde empezarías a calcular los números reales para conectar en esta ecuación? Teóricamente, es posible sentar a un economista al final de cada línea de producción y servicio proporcionado en el país, pero eso obviamente es salvajemente impráctico. Además, en ese punto, una porción significativa de tu producción económica estaría midiendo tu producción económica.
En economías avanzadas con sistemas financieros muy formalizados, las agencias gubernamentales encargadas de producir cifras económicas pueden usar datos recopilados por otras agencias para rastrear cosas que les interesan. La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos es responsable de producir las estimaciones del PIB para todos los estados estadounidenses, así como para el país en general, y en su mayoría usan datos recopilados del IRS y aduanas. Deberías poder buscar la metodología que usa tu propio gobierno para producir estimaciones económicas, ya que la mayoría quiere hacer el proceso lo más transparente posible. El problema que esto crea para un país como China es que una gran porción de su economía todavía es muy informal. Ya hemos explorado en un vídeo reciente que solo alrededor del 2% de la población de China paga impuestos regulares, por lo que obtener una imagen económica clara usando registros fiscales simplemente no es factible. Esto significa que no tienen otra opción que depender de la recopilación de datos más de primera mano. También tenemos que abordar al elefante en la habitación, la corrupción en China. Se sabe qué ocurre, así que cuando una economía masiva como China está lidiando con un conjunto muy complejo de cifras que han sido recopiladas e interpretadas por muchas capas de empleados gubernamentales, todos con un interés personal en presentar un mensaje positivo a sus superiores, no es de extrañar que las cifras se vuelvan poco confiables. También tenemos que considerar el efecto acumulativo de las cifras que se reportan cada año. Carsten Holz es un investigador en la Universidad de Stanford que publicó un artículo sobre la calidad de las estadísticas del PIB de China, llamado La calidad de las estadísticas del PIB de China. Es un artículo antiguo ahora, pero argumentaba que después de fabricar un informe, a los líderes les costaba volver a números precisos porque tendrían que reportar un crecimiento menor al real para reequilibrar el nivel de producción. Si eres un líder de gobierno local que ha sobreestimado accidental o intencionalmente tus cifras de producción en un 1% en un año, vas a necesitar agregar un 1% extra a las cifras del próximo año, o de lo contrario, hará que parezca que has retrocedido. Haz esto durante el tiempo suficiente y la brecha entre las cifras correctas y las del año pasado será tan grande que reportar cifras correctas causaría una caída tan drástica que provocaría una investigación. En ese punto, incluso si los funcionarios no quisieran reportar cifras falsas abiertamente, sería en su mejor interés seguir haciéndolo porque el castigo probablemente sería severo. Ahora esto es lo importante. El gobierno chino reconoció este problema ya en los años 90. Famosamente, un comentario filtrado de un alto funcionario del gobierno chino admitió abiertamente que las cifras del PIB eran puramente hechas por el hombre. Debido a este problema sistémico, las organizaciones internacionales e incluso el propio gobierno chino ya no usan datos recopilados por gobiernos provinciales para crear cifras nacionales de producción, sin primero hacer correcciones para contabilizar la tendencia de cifras infladas. El problema entonces es que la Oficina Nacional de Estadísticas de China admite libremente hacer ajustes discrecionales a sus datos y no proporciona más transparencia sobre cuáles son esos ajustes. La División de Investigación de la Reserva Federal estadounidense ha argumentado que esta falta de transparencia es en realidad peor que las cifras abiertamente falsas porque es más difícil saber cuáles fueron esos ajustes. Así que es bastante obvio para la mayoría de los economistas que sí, a través de una combinación de dificultades en la recopilación de datos, incompetencia, corrupción y manipulación intencional, las cifras económicas chinas son poco confiables y están sobreestimadas en lugar de subestimadas. La producción de una economía está altamente correlacionada con muchos otros puntos de datos que se pueden observar sin la ayuda o, más importante, la interferencia de organizaciones gubernamentales. El más obvio de estos es el uso de energía. La cantidad de energía que consume un país, especialmente la electricidad, está muy estrechamente ligada a su producción económica. El consumo de energía no se puede falsear. Los datos sobre el uso de electricidad y el consumo de energía en China se consideran mucho más confiables que las cifras del PIB, ya que son mucho más difíciles de manipular en grandes cantidades. En 1997, un economista de Stanford llamado Thomas Rowsky
publicó un artículo argumentando que las cifras de crecimiento económico de China no eran reales. Él argumentó que el consumo de energía y la producción económica de China simplemente no cuadraban, lo que significaba que la verdadera tasa de crecimiento de China probablemente era mucho más baja de lo que se reportaba oficialmente. Esto desencadenó un debate muy acalorado que fue tan divisivo que se denominó la Guerra de las Cifras de China. El principal problema con este tipo de modelo es que las economías se vuelven más eficientes con el tiempo. El mismo nivel de producción hoy en día simplemente no requiere tanto consumo de energía como lo hacía hace 10 o 20 años, debido a mejoras en la eficiencia energética y a que la economía se centra más en los servicios y menos en la fabricación intensiva en energía. Por lo tanto, el modelo de Rowski no ha resistido muy bien con el paso del tiempo. Otro indicador económico que se utiliza a menudo es el indicador de Li Keqiang, que fue desarrollado por el propio primer ministro chino, Li Keqiang, cuando era líder del partido en la provincia de Liaoning, en el noreste de China. Se informó que Li descartaba las cifras oficiales del PIB de la provincia como poco fiables y prefería utilizar sus propias métricas para la producción económica. El indicador de Li se basa en la cantidad de electricidad utilizada, la cantidad de carga ferroviaria transportada y la cantidad de préstamos bancarios. Estos tres indicadores no se pueden manipular fácilmente, y la correlación entre ellos y el PIB real del país ha sido bastante fuerte a lo largo del tiempo. El indicador de Li ha sido ampliamente utilizado por los economistas de Occidente. El problema es que el propio Li ya no utiliza esta métrica. La economía de China ha cambiado mucho desde que se concibió por primera vez, y China ha pasado de ser una economía impulsada por la fabricación y la inversión a una impulsada por el consumo. Esto significa que la cantidad de carga ferroviaria transportada ya no es un indicador tan bueno de la producción económica como solía ser. En cuanto a la corrupción, a lo largo de este video hemos explorado cómo los gobiernos provinciales de China están incentivados a reportar cifras infladas. Pero no es el único lugar donde se distorsionan los datos económicos. La empresa de auditoría china Ernst & Young y su contraparte estadounidense KPMG han sido acusadas de falsificar cuentas para Evergrande, el gigante inmobiliario chino. Entonces, ¿qué métricas podemos usar hoy en día para evaluar la salud económica de China? Simplemente, los datos económicos de las grandes empresas chinas que cotizan en bolsas internacionales son bastante confiables, y las cifras económicas de Hong Kong, Singapur y otros países cercanos también son bastante confiables. También podemos usar los datos de empleo, especialmente el empleo juvenil, que ha sido un problema importante en China últimamente. El gobierno chino dejó de publicar datos de empleo juvenil después de que la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años alcanzara un récord del 21,3% en junio. Las razones para dejar de publicar estos datos no están claras, pero es probable que la situación haya empeorado desde entonces. El empleo juvenil es un termómetro muy sensible para la salud económica de un país, ya que los jóvenes son los primeros en sentir el impacto de una recesión. Entonces, después de toda esta información, ¿está China a punto de colapsar? Es muy poco probable. El país tiene sus problemas, y son graves, pero tiene la capacidad de capear la tormenta. El gobierno probablemente hará lo que hace mejor e invertirá en proyectos de construcción para suavizar el golpe de esta caída económica. Solo que ahora, en lugar de construir carreteras a ninguna parte, tiene la oportunidad de construir algo que realmente está en demanda, que es la vivienda que la gente ya ha pagado. Es una situación de beneficio mutuo. Proporcionará estímulo económico en un momento en que el país realmente lo necesita y evitará una situación donde decenas de millones de personas no tienen nada que perder. Los tipos de situaciones que tienden a ponerse un poco revolucionarias. ¿Será China como Japón? Los economistas a menudo comparan la situación de China con la de Japón en los años 90, cuando la burbuja inmobiliaria de Japón estalló, llevando a décadas de estancamiento. Pero las dos economías son muy diferentes. Japón era una economía desarrollada en el momento de su crisis, mientras que China sigue siendo una economía en desarrollo con un enorme potencial de crecimiento.
Además, Japón no tenía la capacidad de controlar su moneda y su sistema bancario como lo hace China. El gobierno chino tiene la capacidad de ordenar a los bancos estatales que sigan prestando a las empresas en apuros para evitar un colapso. China también tiene una gran influencia global. Si China colapsara, arrastraría consigo a muchas otras economías. China es un comprador masivo de exportaciones de materiales de países como Australia, Japón, la UE y Estados Unidos. Perder ese mercado de exportación causaría caídas bruscas en cualquiera de estas economías. China también produce muchos de los productos que usamos en nuestras vidas diarias a un precio al que nos hemos acostumbrado. Si queréis convertir la inflación que hemos estado experimentando en este momento de un problema a una crisis, entonces cortad las exportaciones chinas sin tiempo para arreglar un proveedor alternativo. Finalmente, un colapso no va a resolver ninguno de los problemas de China. Incluso si el gobierno cesara de existir, de alguna manera totalmente pacífica, habría un vacío de poder masivo que probablemente solo sería llenado por otro régimen autoritario. Cualquiera que haya visto mi canal el tiempo suficiente sabrá que no soy fan del gobierno chino, pero un colapso no es el mecanismo para traer cambio productivo. En cambio, lo que todos deberíamos esperar es un cambio lento, gradual, hacia un sistema que sea más abierto a la comunidad internacional y menos sospechoso de sus propios ciudadanos. Así que después de mirar la ralentización económica de China, datos poco confiables, crisis de deuda creciente y rol cambiante en la economía global, una cosa está clara. El ascenso económico de China no es tan imparable como muchos una vez creyeron. Pero ya sea que se estabilice, estanque o eventualmente supere a Estados Unidos, su futuro moldeará la economía global por décadas por venir. Si este análisis en profundidad sobre la fragilidad y el futuro de la economía china te ha ofrecido la claridad que necesitas para comprender el panorama global, te invito a unirte a esta comunidad. Al suscribirte al canal, no solo apoyas la investigación independiente que busca la verdad detrás de los titulares, sino que te aseguras de ser parte de ese grupo que no se conforma con las cifras oficiales, sino que entiende el verdadero funcionamiento del sistema económico mundial. No te quedes al margen mientras la economía global se reestructura. Haz clic en el botón de suscripción y la campana. Nos vemos en el próximo informe.